Continuaremos con el capítulo número 66 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, que se llama que trata de lo que verá el que lo leyere o lo oirá el que lo escuche leer. Este capítulo comienza contando que cuando salieron de Barcelona, Don Quijote volvió a mirar el lugar donde había caído y dijo que aquí fue Troya, que aquí quedaron sus desdichas y su cobardía y que se lleva sus alcanzadas glorias y pues todo lo que había logrado, pero que ahí termina pues como todo esto que lo había llevado a tantos problemas, a tantas aventuras, a tantas cosas nuevas. Dice que aquí se oscurecieron mis hazañas y aquí finalmente cayó mi ventura para jamás levantarse. Entonces Sancho lo estaba escuchando hablar y le dijo, le quiso decir como que él era muy valiente reconocer todas esas cosas de las que él hablaba y que eso solamente lo hacían las personas que tenían un gran corazón, que porque tener sufrimiento en las desgracias es lo mismo que tener alegría en las prosperidades, porque eran cosas similares que daban como la satisfacción de al menos haberlo intentado. Entonces Sancho le decía que él no juzgaba lo que Don Quijote estaba diciendo por sí mismo, porque cuando él era gobernador él también tenía muchos problemas y a veces estaba alegre, a veces tenía como cosas por qué preocuparse, cosas por las que podía estar tristes, pero igual él seguía siendo gobernador y eso no iba a cambiar, porque Sancho le decía que él había oído decir que la que llamaban por ahí Fortuna es una mujer borracha y antojadiza y sobre todo ciega, que no ve a quien le hace, ni sabe a quién derriba ni a quién ensalza. Es que lo que Sancho quería hacer acá era como una especie de relación, entonces comenzó a hablar sobre la fortuna de forma como si fuera alguna persona, pero pues sabemos que no, era como una metáfora. Entonces Don Quijote le respondió que estaba muy filósofo, que vea pues tan raro que estaba hablando todo como todo experimentado, como todo profesional y todo eso. Entonces Don Quijote le dijo que no sabía quién le enseñaba a hablar así, pero que lo que él le iba a decir era que no había fortuna en el mundo, ni las cosas que en él sucedan son buenas o malas, porque vienen acaso. O sea, que las cosas que pasaban no tenían como a quién destinarse. Me explico. Lo que Don Quijote quería decir era que no tenían un fin, como, ay no, a esa persona le va a pasar algo malo, a esa persona le va a pasar algo bueno, porque la fortuna no se relacionaba así, la fortuna solamente llegaba a las personas que se le iban atravesando, porque sí, porque no, o por cualquier circunstancia. Lo que Don Quijote decía era que cada uno se buscaba su propia aventura, cada uno era responsable de lo que le iba pasando en la vida, lo quisiera llamar fortuna, suerte, destino o como lo quisiera llamar. Entonces, Don Quijote dice que él es consciente de que es culpable de lo que le estaba pasando, porque él, a pesar de que sabía que Rocinante no era tan fuerte como el caballo de la Blanca Luna, él se atrevió a montarse en Rocinante, a enfrentarse a todo lo que se le atravesaba, pero siempre hizo lo que pudo y aunque perdió la honra, no perdió como la fe que se tenía en sí mismo, sino que él intentaba como ser más realista en esta parte, diciendo que él había perdido la honra, pero esta vez no iba a perder la virtud de cumplir su palabra, o sea, de cumplir lo que él había prometido. Él dice que cuando fue caballero andante era atrevido y valiente, pero que ahora se refiere al mismo como otro escudero más. Dice que él no puede incumplir su promesa. Entonces en esta parte le dice a Sancho que se vayan de ese lugar porque él ya tenía que olvidar el ejercicio de las armas. Entonces Sancho le dice que, él le da una idea, le dice que por qué no dejan las armas amarradas a un árbol, que para que no las tengan que llevar todo el camino porque son muy pesadas y Sancho está muy cansado. Y aparte de eso le dice que él no quiere caminar, que porque le duelen mucho los pies, entonces le dice que se vayan en Rocinante, que él se monta en las espaldas de Rocinante y que lleven solamente las espadas pues, y que se vayan así, que dejen las otras armas y las cosas ahí colgadas en un árbol. Entonces Don Quijote le dice que bueno, que cuelgue las armas como si fueran un trofeo y que al pie de ellas
ellos van a plantar árboles como si fuera el trofeo de las armas de Roldán. Entonces en esta parte él dice un pedacito de lo que estaba escrito en el trofeo de las armas de Roldán, que decía: nadie las mueva, que estar no pueda, con Roldán a prueba. Entonces Sancho le dice que todo eso le parece perfecto y que si no le hubiera de hacer falta a Rocinante también lo dejaría ahí colgado, que porque en serio está muy cansado como para llevarse a todo completo, que si por él fuera dejaría a Rocinante y a las armas también. Entonces Don Quijote le dice que no va a dejar ni a él ni a las armas, y le dice un refrán: a buen servicio, mal galardón. Luego Sancho le dice que le parece muy bien lo que le está diciendo, porque según lo que opinan los discretos, dicen que cuando algo así pasa uno se tiene que echar la culpa a uno mismo y no meter a nadie más. Entonces en este caso le dice que le parece bien lo que está haciendo porque no está culpando ni la mansedumbre de Rocinante ni la blandura de los pies de Sancho, porque él estaba cansado y Rocinante siempre era como la víctima de Don Quijote cuando pasaba algo así, porque él era el que le echaba la culpa de todo. Entonces, hablando y hablando, se les pasó ese día y los 4 siguientes días y no pasaba nada interesante. En el camino que llegaban todo iba normal. El quinto día ellos encontraron un lugar, encontraron una puerta grande de un mesón donde había mucha gente porque se estaba dando como una especie de fiesta. Cuando Don Quijote se fue acercando, un labrador le dijo con la voz así muy alzada que si ellos dos no eran de ese lugar, podían opinar sobre algo que estaba pasando, ya que no iban a estar como a favor o en contra de ninguna persona porque no conocían a nadie. Entonces el labrador les contó el caso, y era que un vecino muy gordo que pesaba 11 arrobas desafió a correr a otro vecino que no pesaba más de 5 arrobas. Entonces la condición de la carrera que ellos iban a hacer era que dieran 100 pasos con pesos iguales, pero obviamente el gordo pesaba mucho más que el que pesaba 5. Entonces lo que decía el gordo era que se pusiera entonces como 6 bolsas de hierro para que igualaran las 11 arrobas de peso. Entonces esto al labrador le parecía muy ilógico, porque no iban a quedar pesando lo mismo, porque eso sería como injusto para el que pesaba menos. Entonces Sancho se metió, interrumpió y dijo que se acordaran pues que él había sido gobernador y que había sido juez. Entonces que como todo el mundo lo sabía, en estos casos había que dudar y había que opinar en todos los aspectos del problema, porque así tenían que hacer lo que en verdad era justo, como había pasado en capítulos anteriores. Cada que Sancho tenía que juzgar algo distinto. Entonces en esta parte Sancho se mete y dice pues que ellos tenían que mirar bien todas las opciones del problema. Entonces los labradores comenzaron a hablar con Sancho y le dijeron que pues que diera la opinión de la que él estaba hablando. Entonces Don Quijote estuvo como de acuerdo en esto, porque Don Quijote dijo que él no estaba preparado con todo lo que le había pasado como para dar una opinión directa a un problema. Bueno, lo que sí vio acá fue que Sancho, el comentario que hizo fue que el gordo debía quitarse las 6 libras que le sobraban para que los dos se igualaran en 5 arrobas de peso. Entonces eso era prácticamente imposible, porque las respuestas de Sancho eran como muy ingenuas o muy irreales, porque obviamente el gordo no se iba a rebanar por pedazos hasta quitarse el peso suficiente. Entonces el labrador escuchó lo que Sancho había dicho y pues él antes se quedó como súper admirado, porque había juzgado como algo muy demasiado profesional, como si en serio fuera un juez o quién sabe qué persona tan importante. Luego otra persona que estaba por ahí interrumpió en la conversación y les dijo que lo mejor era que no corrieran, porque el flaco siempre iba a estar en desventaja con el gordo. Entonces luego de esto le dijo pues a los que están ahí, a Sancho y a Don Quijote, les dijo que mejor se fueran a la taberna a tomar algo. Entonces Don Quijote le dijo que él no tenía tiempo, que no podía gastarse la cabeza pensando en otras cosas
cuando le había pasado algo tan triste y tan descortés como perder su dignidad así, perdiendo una batalla. Luego le dio como avance a Rocinante para que comenzara a caminar y bueno, ellos siguieron. Cuando empezaron a hablar sobre el amo y el mozo, o sea, refiriéndose a Don Quijote y a Sancho, y decían que la gente los miraba y decía que no les creía que iban a ir a estudiar o a hacer algo pues como real, que todos pensaban que iban a hacer era una especie de burla, pues nadie les creía. Entonces, bueno, esa noche ellos dos la pasaron en la mitad del campo, mirando al cielo descubierto. El otro día, cuando siguieron su camino, vieron que venía un hombre caminando con unas alforjas en el cuello y un chuzo en la mano, propio de alguien que traía correo, era como alguien que llevaba cartas. Entonces él llegó a donde estaba Don Quijote y aceleró el paso, y cuando llegó corriendo a él le abrazó el muslo derecho y como que se le arrodilló y comenzó a decirle muy alegre que, ay, Don Quijote de la Mancha, qué gran contento estoy de verle y todas esas cosas. Y le dice que está muy asombrado que porque él va a volver al castillo. Entonces Don Quijote le dice como que, ¿quién es usted? Yo no lo conozco. Y él le aclara que él es Tosilos, que es el lacayo del duque que todos conocemos, el que no quiso pelear por la hija de Doña Rodríguez. Recordemos esta pelea, que él era el labrador que estaba enredado con la hija de Doña Rodríguez y que le estaba haciendo perder la honra. Entonces Don Quijote le dice que cómo es posible que él sea el mismo que los encantadores transformaron en ese lacayo que le estaba diciendo para defraudar la honra de aquella mujer. Entonces él le cuenta que luego de esto él se volvió cartero, ya que lo que pasó en ese entonces fue que él había accedido a casarse con la mujer sin pelear, pero las cosas como que se le retorcieron un poco en la mente y antes de hacerlo decidió enfrentarse a Don Quijote, y por eso fue que pasó lo que había pasado en ese castillo. Entonces dice que el problema terminó cuando la hija de Doña Rodríguez se convirtió en monja y Doña Rodríguez volvió a Castilla. Entonces él ahora iba a ir a Barcelona a llevar un montón de cartas que le mandaba el virrey al amo. Entonces él le dice que si quiere algún traguito caliente que él lleva ahí, él tiene una calabaza llena de lo caro, llena de las bebidas más costosas, las que tomaba el duque, y unas porciones de queso que le podían dar. Entonces Sancho de una le dice que sí. Se muestra muy interesado en lo que lleva este lacayo en su bolsa, que era comida, y era lo que anteriormente había dicho, que era la calabaza con esos tragos caros que él llevaba. Entonces Don Quijote le dice que para él no es sorpresa que Sancho sea el mayor glotón del mundo y el más ignorante de la tierra, que se deja persuadir por cualquier persona que encuentra desde que le mencione comida. Entonces Don Quijote le dice que él no puede esperar, pero que tranquilo, que se quede comiendo y que él lo va a esperar más lejitos y que se queda esperándolo hasta que Sancho lo alcance. Entonces lo que hizo el hombre fue que sacó su comida y sacó la bebida que le había prometido y sacó un pan de sus alforjas y se lo dio a Sancho. Se sentaron en la hierba verde y bueno, comenzaron a comer y a hablar. Entonces cuando llegó al fondo de las alforjas ya no tenía nada más que sacar y comenzaron a lamerse el pliego de cartas que él llevaba porque le solía queso. Entonces en esto Tosilos le dijo a Sancho que en serio el amo de él debía estar demasiado loco. Entonces Sancho interpretó ese debía como si Don Quijote debiera algo. Entonces Sancho comenzó a decirle que él no le debía nada a nadie, que él todo lo pagaba, que él era muy correcto. Entonces le dijo que como que no se metiera con él, que él estaba muy estresado porque iba vencido del caballero de la Blanca Luna. Entonces Tosilos le dijo que le contara la historia, que le contara qué había pasado y todo esto. Pero Sancho le dijo que era muy descortés dejar a su amo esperándolo, más cuando le había dado como el permiso de quedarse comiendo. Entonces le dijo que otro día, si de pronto ellos se encontraban, él le iba a contar toda la historia completa. Y se levantó luego de haber sacudido pues donde estaban comiendo y se sacudió los pedazos de comida de la barba
y cogió al rucio y le dijo adiós a Tosilos y alcanzó a su amo, que lo estaba esperando en la sombra de un árbol. Entonces aquí finaliza este capítulo número 66 de la segunda parte de Don Quijote. Pero antes de darle fin, les voy a leer un comentario que encontré que es sobre este capítulo precisamente. Y dice: la sentencia de Sancho: tan de valientes corazones es, señor mío, tener sufrimiento en las desgracias como alegría en las prosperidades. Recuerda a Horacio, Odas 2:3. Acuérdate de mantener serena la mente en los momentos difíciles, así como en los favorables, sosegado y lejos de la alegría desbordante, aunque también sería relacionable con el dicho de Job: Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. Si escribimos de Dios los bienes, nos acogemos también los males. La actitud de Don Quijote derrotado sigue acorde de su condición de caballero, pues, aunque perdí la honra, no perdí ni puedo perder la virtud de cumplir mi palabra. Cuando era caballero andante, atrevido y valiente con mis obras y con mis manos acreditaba mis hechos, y ahora, cuando soy escudero, pedestré y acreditaré mis palabras cumpliendo lo que di a mi promesa. La calificación que Sancho hace de la fortuna bien pudiera haberla escuchado desde algún púlpito, especialmente su calificación de ciego. Don Quijote completa el concepto de fortuna identificándolo con la providencia de Dios, que sin embargo no anula el libre albedrío del hombre. Bien pudiera ser una aplicación del dicho ignaciano: hacer las cosas como si todo dependiera de nosotros, aunque sabiendo que todo depende de Dios. O el a Dios rogando, con el mazo dando. Ni conviene dejarlo todo a Dios, ni fijarse al hombre de su ingenio y habilidad. Mejor es juntarlo todo, porque no hay otra fortuna sino Dios y buena diligencia del hombre. Él reconoce su imprudencia en el duelo mantenido con el de la blanca luna. De noviciado califica el año que ha de pasar sin dedicarse a las armas, por lo que dice mejor lo llamaríamos año sabático. El capítulo, sin más alusiones religiosas destacables, termina con el encuentro de Tosilos, quien narra al final del duelo con Don Quijote: yo pensé casarme sin pelear, por haberme parecido bien la moza, pero sucedióme al revés mi pensamiento, pues así como vuestra merced se partió de nuestro castillo, el duque mi señor me hizo dar 100 palos por haber contravenido a las ordenanzas que me tenía dadas antes de entrar en la batalla, y todo ha parado en que la muchacha ya es monja. Sancho le habla de la derrota de su señor y despide del criado con un adiós, no sin antes haberse refosilado con su vino y queso. Don Quijote espera a Sancho sentado en la sombra de un árbol su venida. Como pudimos ver, este capítulo es muy interesante también porque al principio comienzan a hablar sobre la fortuna y dan varios significados que para estos personajes tiene la fortuna. Entonces es muy chévere ver cómo en libros como estos se relacionan cosas tan impredecibles como lo es algo como la fortuna o la suerte. Ahora sí, aquí terminamos el capítulo 66.